está muy apretada, así que vamos a dar comienzo de vuelta con las buenas tardes para todos. Y la idea es que el esquema en este caso, el tema lo tiene presente. El subsecretario Ignacio Bufa está comandando esta conferencia, acompañado por Pablo Lanz, director de Desarrollo Rural, y por Nicolás Chiesa, director de la DIGEGRA. Así que con ellos vamos a comenzar y le voy a dar la palabra a el subsecretario de Ganadería. Adelante. Bueno, buenos días para todos. De vuelta, es un gusto estar en este espacio de contacto con ustedes. Reiterar el pedido de disculpas. Venimos de una reunión con las ATDR informando un poquitito el estado de situación actual, en particular del proyecto Más Agua. Y bueno, nos demoramos dado el buen intercambio que tuvimos con las ATDR. Bueno, hoy la idea es, o el objetivo es poner blanco sobre negro una realidad que nos hubiese gustado hacerlo antes, ¿no? Haber comunicado antes en qué estado de situación está el proyecto Más Agua. Para eso yo le voy a hacer un pequeño relato y de dar un poquitito de contexto al tema Más Agua. Lo primero es... Sí. Hablo más fuerte. A ver, ¿me escuchan? ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? Levanten los pulgares. Ahora sí, ¿qué era? ¿Qué era? Ah, está. Bueno, no voy a repasar lo que dije, pero la idea es dar un poquitito de contexto a el tema del proyecto Más Agua. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de contexto? Lo primero es puntualizar de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de su presupuesto, más o menos el 10-12% de su presupuesto se financia con endeudamiento externo. Y esa es una realidad que se viene sosteniendo desde hace muchísimos tiempos. Es una realidad que obviamente esta administración la está mirando con mucha cuidado y iniciando algunos procesos correctivos de esto. No podemos sostener la actividad de un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y actividades claves como son el SNIC a partir de una cuota parte de endeudamiento fuerte. Por lo tanto, eso es para poner un poco de contexto el tema financiamiento de este ministerio con endeudamiento. Lo segundo es, parte de ese endeudamiento es con el Banco Mundial. La relación que hay de este ministerio con el Banco Mundial data de muchísimo tiempo, pero para poner un horizonte de corto plazo de este relacionamiento, bueno, podemos decir que en los últimos 10 años el Banco Mundial ha financiado en torno a los 100 millones de dólares en un par de proyectos. El proyecto Más Agua integra este financiamiento que nos proporciona el Banco Mundial y es lo que hoy vamos a discutir o a charlar un poquitito. ¿Qué es lo que sucedió con el proyecto Más Agua? Sucedió lo siguiente. Cuando cualquier ministerio o cualquier organismo trabaja con plata de endeudamiento, no la puede disponer libremente, no puede definir cuánto va a gastar en endeudamiento. Hay lo que se denomina el crédito presupuestal, que es lo que se acuerda con economía y con otros espacios del gobierno, cuánto es el límite para gastar. Cuando nosotros ingresamos a este ministerio, lo que nos encontramos fue que la anterior administración había decidido incurrir en gastos que no era el aterrizaje de proyectos a nivel de los productores, había gastado ese dinero y no teníamos el espacio para poder aterrizar el dinero con los productores. Lo digo de otra manera. Cuando nosotros ingresamos acá, el tope que podíamos gastar ya había sido usado por la anterior administración.
ese tope obviamente fue definido por la anterior administración. Entonces, esa era la realidad, la cruda realidad. Nosotros teníamos un proyecto Más Agua, que estábamos muy de acuerdo. No les voy a, o sea, no voy a reiterar la importancia que tiene invertir en agua en sistemas productivos. Eso genera impactos muy positivos. Por lo tanto, estamos muy de acuerdo, pero nos enfrentamos de que la posibilidad de aterrizar dinero en proyectos no la teníamos en términos materiales. ¿Qué quiere decir esto? No teníamos la posibilidad de gastar ese dinero en proyectos Más Agua. Y esa era la situación, blanco sobre negro. Por algún motivo, la anterior administración decidió destinar esos dineros en cosas que no fuera la asistencia a los productores, que es lo más importante. La razón de ser de esto es que el dinero le llegue a los productores. Entonces, con esa realidad, ¿qué fue lo que hizo esta administración? Bueno, desde un primer momento empezó a trabajar para ver de qué manera podíamos viabilizar el aterrizaje de dinero a nivel de los productores. O sea, empezamos a trabajar de qué manera podíamos conseguir recursos. Este proyecto, como yo ya dije, hay una ponderación muy alta y positiva por parte de esta administración. Vemos que es un proyecto que vale la pena. Por lo tanto, el esfuerzo de desarrollo rural, de todas las, el ministerio en encontrar alternativas tuvo desde el primer momento para encontrar de qué manera lo vamos a financiar. ¿Y qué es lo que ha resuelto esta administración? Ha resuelto que va a financiar parte de estos proyectos Más Agua con fondos propios. En realidad son 3 fondos que se van a utilizar. El proyecto Más Agua este año tiene $400.000 para gastar. Otra fuente de financiamiento va a ser el Fondo de Emergencia Agropecuaria, que va a aportar $1 millón para los proyectos. Y otra fuente de financiamiento va a ser la Dirección de la Granja, por eso está acá Nicolás Chiesa acompañándonos, en donde se va a aportar $1 millón más. En total, para esta iniciativa del proyecto Más Agua, esta administración, con el grueso de uso de fondos propios, lo cual demuestra un gran compromiso con el proyecto, va a financiar $3.300.000. Eso es lo que se va a aterrizar en los proyectos Más Agua. De más está decir de que estamos permanentemente tratando de buscar otras opciones para seguir ampliando la base de financiamiento de este tipo de proyectos, que estamos convencidos que son muy buenos. Pero la realidad hoy es que tenemos $3.300.000 para poder financiar, que básicamente se componen con fondos propios del ministerio, lo cual demuestra un gran compromiso de este ministerio en un proyecto que entendemos que si es bueno hay que apoyarlo, pero la realidad era que no teníamos los recursos a partir del endeudamiento para poder aterrizar esos dineros. La idea de esta comunicación, primero con las ATDR y después con ustedes, es que quede claro cuál era la situación que nos enfrentamos y cuáles son las acciones que vamos a implementar, y en ese sentido estamos abiertos para aclarar cualquier duda, comentario y demás. Está Pablo Lanz, que bueno, va a ampliar algún detalle más de este aterrizaje, y está Nicolás, que también lo va a hacer en el mismo sentido, pero creo que una cosa que es destacable y hoy se mencionaba en la anterior reunión con las ATDR es esto, en un proyecto Más Agua que obviamente lo lidera Desarrollo Rural. Tuvimos una gran interacción con la granja y con Junagra y con toda la gente de la Junta, y podemos encontrar una solución en conjunto, porque es un solo ministerio y así lo queremos gestionar. Creo que esta solución me parece que, más allá de los montos, más allá de eso, creo que es destacable esta forma de trabajar del ministerio. De mi parte quedo a la orden, y bueno, y Nicolás y Pablo quedan a la orden de ustedes para poder ampliar cualquier consulta. Gracias, vamos a ir rápido. Va a ser una conferencia que, ya les digo, tenemos 125 personas conectadas en este momento, entre YouTube y el Zoom, pero vamos a darle espacio
a los periodistas que están acá siguiendo, así que les voy a pedir que pidan la palabra, pregunten por el chat o levanten la mano y se presenten para qué medio trabajan y su nombre. Jorge, arrancamos contigo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por darme la oportunidad de preguntar. Jorge Alonso, Charrúa TV. No, me queda una gran duda. ¿En qué o hacia dónde se destinaron los fondos que hoy no están si es que no fueron a los productores? Me parece que esa pregunta es vital para entender el por qué hoy el ministerio tiene que recurrir a estos otros fondos que no son en definitiva los que deberían estar para el desarrollo de este proyecto. Gracias. Jorge, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por la pregunta, es muy oportuna. Acá hay que diferenciar dos cosas. Una es la plata que tenemos del crédito del Banco Mundial, ¿sí? Esa es una plata que para este proyecto Más Agua están en torno de los 11 millones de dólares, número redondo. Otra cosa es lo que el ministerio puede gastar de esa plata, que es el crédito presupuestal. ¿Y por qué es importante diferenciar esto? Porque el crédito presupuestal, o sea, lo que el ministerio puede gastar a nivel de digamos, del proyecto, fue definido por la anterior administración y ahí tenemos un tope. Ese tope fue, o sea, la administración anterior decidió aterrizar estos dineros en, por ejemplo, el financiamiento de las ATDR o el financiamiento de algún otro proyecto. Ahora Pablo capaz que lo aclara de mejor manera, pero ese dinero, o sea, ese tope fue cubierto, fue utilizado por otros destinos que no fue el aterrizaje de plata a nivel del productor. Pero lo que quiero que quede claro es esto, porque es difícil a veces de entender que por un lado tenemos el crédito que nos aporta el Banco Mundial, que es una plata, y por otro lado tenemos lo que podemos gastar. Porque se imaginan ustedes que el manejo de plata a partir de endeudamiento no está librado a la voluntad del solo el ministerio. Hay que coordinar esto con el resto del gobierno. Si nosotros gastáramos o aterrizáramos toda la plata en endeudamiento, generaríamos, digamos, problemas fuertes en la trayectoria del endeudamiento del país, y es algo que tenemos que cuidar. Pero quiero ser lo más claro posible en este aspecto, o sea, diferenciar esas dos cosas. Por un lado, el crédito que tenemos del Banco Mundial y otras las posibilidades de gastar. Lo que la anterior administración hizo es que en esas posibilidades de gastar lo destinó a otras cosas que no fue el aterrizaje de dinero a nivel de los productores. ¿Sí? Quisiera repreguntar, subsecretario, porque a mí me ha quedado una duda de cualquier modo. ¿Hubo una irregularidad o una decisión errónea? Perfecto, te agradezco la pregunta. No hubo ninguna irregularidad. Lo que sí hubo una decisión política en utilizar estos recursos en otros destinos que no fue el aterrizaje con los proyectos a productores. Pero no hubo una irregularidad. Sí hubo una decisión política a dos niveles. La primera es en generar un proyecto, digamos, en el corto plazo y comprometer cierto financiamiento que de hecho no tenía la posibilidad de poder gastar este año esa plata, el ministerio, porque ya se sabía que el ministerio tenía un tope. Y la segunda decisión política fue destinar estos dineros en otras cosas que no fue el aterrizaje de la plata a nivel de los productores. Pero claramente, meridianamente claro, quiero dejar sentado de que no estamos hablando de un uso irregular de los recursos. Sí, en una definición política del uso de los recursos. Doñaza, Paula. Bueno, buenos días para todos. Mi pregunta es si se van a poder ejecutar con estos 3 millones y poquito más y medio de dólares todos los proyectos aprobados, en qué plazo piensan instrumentarlo y cuál es la agenda con las ATDR. En definitiva, ¿qué le podemos decir a los productores? Paula, ¿cómo estás? Paula, está muy buena la pregunta. A ver, acabamos de tener una reunión con las ATDR.
La posibilidad de ejecutar todos los proyectos con este financiamiento, que son de $3.300.000, claramente no vamos a poder atender todo el universo. El universo de proyectos presentados fueron casi 3.000 proyectos presentados y cerca de 27 millones de dólares. Claramente no vamos a poder atender a toda esta masa de productores. Vamos a dar algunas prioridades, ya el director las va a comentar, pero lo que sí quiero destacar es que el uso eficiente de estos recursos va a estar estrechamente relacionado también al trabajo de las propias ATDR, de los agentes territoriales de desarrollo. O sea, el trabajo de estas ATDR nos va a permitir primero, elegir los proyectos que mayor impacto tengan a nivel de productivo. Segundo, el uso eficiente de los recursos. Ahí realmente tuvimos un diálogo muy interesante con todas las ATDR y en donde es clave el trabajo conjunto para lograr una máxima eficiencia en el uso de recursos que, como ya ustedes ven, son escasos, ¿no? Pero le doy la palabra al director para que amplíe un poco en los detalles de la pregunta. Sí, buenos días a todos. Paula, bueno, respondiendo en orden tu consulta, el proyecto Más Agua es uno de los 4 proyectos dentro de un componente número 2 que el Ministerio de Ganadería ejecuta a través de deuda externa, de financiamiento externo con el Banco Mundial. El Ministerio tiene 4 componentes, el componente 2 tiene 4 proyectos y uno de esos 4 proyectos es el proyecto Más Agua. Al día de la fecha, al 1 de marzo, cuando la nueva administración asume, estaba en ejecución la fase 1 del proyecto Más Agua, que era el adelanto, la conformación, sensibilización y proyectos, ejecución de proyecciones prediales con un adelanto del 60% para la conformación de ATDRs, que es a lo que estamos a la fecha. Para eso ya se ejecutaron en el entorno de los 4 millones de dólares. El 1 de julio, luego de la comunicación que hoy mantuvimos con las ATDR y que, bueno, de cierta forma nos da horizonte para ejecutar proyectos prediales, el 1 de julio va a haber pronto un aplicativo para que se liquiden las primeras 3 jornadas técnicas de formulación de proyectos y de cierta forma vamos a tener un vínculo y se va a presentar una propuesta para reestructurar y reformular las distintas etapas que tenía la ATDR en esta entrega del 60%. Eso se va a generar un ida y vuelta con las ATDRs y al 31 de agosto de este año queremos cerrar esta primera fase de la entrega del 60% para pasar a cumplir con el 100% y amortizar el restante 40% de la conformación de las ATDRs. En cuanto a los proyectos, son 2.900 proyectos. En el componente 2 Más Agua hubo una previsión de 15 millones de dólares y por ahí se imputan esos 15 millones de dólares desde el Banco Mundial, pero el presupuesto final para atender los 2.905 proyectos avalados y que superaron la etapa del llamado, de las bases del llamado, asciende aproximadamente a la cifra de 27 millones de dólares. Claramente cada proyecto tiene distintas actividades, habían proyectos formulados muy completos, que tenían de cierta manera distintas actividades. Lo que se ha resuelto es financiar proyectos de unidades familiares que no hayan recibido a la fecha financiamiento anteriores por DGDR y por la Dirección Nacional de la Granja, y cuyas actividades principales, y ahí hay una de las reformulaciones en las bases del llamado, sea fuentes de agua, considerando que van a haber 3 corrientes de financiamiento para estos proyectos en el orden nacional de los 2.900 presentados, que va a ser una línea por el Fondo de Emergencia Agropecuaria, una línea por el Fondo de la Granja y otra línea por la capacidad de absorber crédito fiscal del proyecto originario
que asciende para el año 2020, porque hubo imputaciones y hubo derivaciones de los recursos para otras proyecciones dentro del componente 2, que al día de hoy ascienden en el entorno de los $440.000 para el año 2020. Así que bueno, ya la base de trabajo a los productores, como ustedes bien saben, se les había notificado quienes superaron la validación de las bases por tener más de 60 puntos, allá por el fines de diciembre, enero del año 2020. Hoy tenemos la base para trabajar sobre esta reformulación, y esto ya, a través de este anuncio y a través de este primer encuentro con ATDR, estamos en condiciones de ejecutar lo más prontamente posible, y estoy hablando ya de notificar en el correr de la semana que viene los proyectos que se incorporarán para la firma del financiamiento. Bien, gracias. Estamos llegando a 190 conectados. Es un récord, sin duda, lo que marca un poco el interés, ¿no? Vamos a Durazno. ¿Qué querés, Álvaro Aguiar? Por favor, preséntese del medio también, ¿está? Sí, buenos días, Álvaro Aguiar de Radio Durazno, me saluda a todos por ahí. Hay algunas cosas que no me quedaron claras. O sea, del total de los proyectos que fueron aprobados, hay proyectos que fueron aprobados que van a quedar fuera del paquete de financiamiento, o va a haber un financiamiento parcial de ellos. Y en el caso de que haya algunos proyectos que queden fuera del financiamiento, ¿qué pasa con los que ya habían generado algunas instancias, como jornadas técnicas y demás, que ahí había un componente técnico también que se financiaba a través del proyecto? ¿Cómo queda reorganizado esto en la nueva instancia? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, si ese financiamiento, reitero, si va a ser parcial, va a ser total, y en otra instancia, si la participación de la Junagra en el financiamiento de esta etapa va a propender a darle prioridad a los productores que sean precisamente de ese rubro productivo. Álvaro, muy buenos días, un saludo. Bueno, a ver, para pasar en limpio, el financiamiento de los proyectos va a ser total. Van a ser financiados los proyectos de productores que se presentan por primera vez a esta modalidad de asistencia de trabajo con el Ministerio de Ganadería, y que se presentan por primera vez en proyectos por Dirección General de Desarrollo Rural y por Dirección de la Granja, cuya actividad principal, y aquí estoy contestando una de tus consultas, cuya actividad principal sea generación de fuentes de agua. Esos van a ser los proyectos, los nuevos, y cuya actividad principal sea fuentes de agua. No se van a cortar todos los proyectos. Esa es la validación. En cuanto a la continuidad y la reformulación de las actividades de las ATDRs, es la instancia que hacía mención, que va a ser en consulta con cada una de las ATDR para cerrar el 31 de agosto la amortización, la entrega del 60% y la amortización posterior del restante 40%. Pero claramente las ATDR es un insumo y es un valor que esta administración continuará en la sinergia de trabajo, pero cerramos esta fase 1, y la fase 2 es la ejecución predial, que es lo que vamos la semana que viene ya a tener en comunicación directamente con las ATDR los proyectos para financiar. Complementando lo que decía Pablo, una precisión, los 2.900 proyectos no es que estuvieran ya aprobados, sino que cumplían los requisitos mínimos necesarios para ser considerados elegibles a la hora de financiar los proyectos, pero nunca esos 2.900 estuvieron formalmente aprobados. Eso nunca fue así, sino que eran posibles de ser elegidos para financiar, porque eso está muy buena tu pregunta para aclarar eso. En ese sentido,
como todos ustedes saben, hay una puntuación de esos proyectos y hay un orden de prelación en función de la puntuación, más allá de los aspectos cualitativos que acá el director acaba de mencionar, en donde vamos a poner los énfasis para elegir los proyectos que vamos a financiar. La pregunta de Danilo. ¿Me escuchás por ahí, Juan Andrés? Perfecto. A ver si me escuchás por ahí, Juan. Sí, sí, perfecto, adelante. Danilo Sirgalea, programa Lechería en el Uruguay, Radio Oriental. ¿Están catalogados esos 2.905 proyectos ingresados por rubro, particularmente el sector lechero? ¿Cuántos proyectos tiene de ese total? Y lo otro es, me quedó una duda en cuanto a la prioridad. ¿Va a ser concursable justamente la autorización de los mismos o se le va a dar qué prioridad, entre comillas? Hago inicio las respuestas. No tengo sobre la mesa la diferenciación entre distintos rubros, pero claramente están identificados todos los proyectos por diferenciados, ¿verdad? Por rubro principal de actividad, o sea, proyectos granjeros, hortícolas, apícolas, lecheros, ganaderos, demás. O sea, ese detalle está dentro de la delegación de los distintos proyectos. En cuanto a la fuente, la principal actividad, los proyectos tienen distintas actividades, el orden de prelación se va a mantener en su elegibilidad, y lo que sí se va a considerar que la principal actividad sea fuentes de agua, porque hay otro tipo de actividades, como por ejemplo, otras inversiones, efluentes y demás, pero la principal actividad que va a ser el orden de prelación de elegibilidad es que sean fuentes de agua, proyectos que se presentan por primera vez, productores que se presentan por primera vez y por orden de prelación. No sé si queda claro. Preguntas más. Vamos a la pregunta de Jorge Borlido. Sí, buenos días, la mesa. Dos preguntas en una. Por un lado, algunos productores del departamento de Salto nos mencionaban en alguna nota realizada que había productores que, teniendo en cuenta que habían sido calificados para estos proyectos en el mes de diciembre y teniendo en cuenta los tiempos de siembra, habían optado por realizar reservas o compras con proveedores de la zona para ir adelantando los trabajos. ¿En qué forma se va a contemplar eso? Y por otra parte, complementando lo que decía Danilo Sirgalea, si se va a priorizar, por ejemplo, los proyectos colectivos para fuentes de agua. Buenos días. Sí, está expresamente indicado en las bases de llamado que hasta que el proyecto no quede fehacientemente aprobado, y cuando queda aprobado es cuando se realiza la firma del financiamiento del contrato, es cuando recién se puede comenzar a ejecutar el proyecto. Eso es así y está en las bases. Y la otra pregunta era, o sea, productores que se adelantaron en la segunda pregunta, perdón. Tiene que ver con los proyectos que son colectivos, que priorizan, Sí, a un grupo de productores. Sí. Hay proyectos colectivos. Por dar un ejemplo, 5 productores presentan un proyecto, de las cuales de repente 4 productores de los 5, su actividad principal era fuente de agua, y esos proyectos van a estar incorporados, pero el contrato se van a firmar con esos 4 y no con los 5. ¿Quedó claro? Como que quizás complementando lo que el director acaba de mencionar, este proyecto no arrancó el año pasado, arrancó en el 2018 y ha tenido bastantes dilatorias. Entonces, si bien claramente está prohibido el adelantar costos hasta que no esté aprobado el proyecto, es entendible la ansiedad de los productores por avanzar en ese sentido. Así que
nada, mencionar ese aspecto que lo entendemos, pero que eso responde a una ineficiencia del propio ministerio en haber dado respuesta mucho antes y que no se pudo, que no se dio, y nos enfrentamos en que entramos el 1 de marzo y no teníamos los recursos para aterrizar eso, pero entender las ansiedades esas. Bien, gracias. Tengo una pregunta de Salto, Luis. Andaba Luis por ahí y capaz que se fue. ¿Está ahí? ¿Dónde está? ¿Y por qué no lo veo? Pero no se escucha. Alguien mandó un mensaje, no sé. Ah, Luis, dale, ¿qué pasa? No, Luis, escribí, en todo caso, si querés, escribí la pregunta por chat. Porque se te ve bien, está desmuteado, pero... Ah, tiene problemas con el audio. Bueno, perfecto. Entiendo que Luis tenía alguna pregunta para Nicolás a propósito de Salto. No sé qué más fue lo que me comentó, pero no sé, algo más. ¿Qué pasa con las auditorías dentro del Ministerio de Ganadería? Pregunta. Bien, gracias por la pregunta. El tema de auditorías, estamos en un proceso, la contestación la voy a dividir en dos. Lo primero es el proceso interno que estamos haciendo, en donde estamos haciendo un estado de situación, una radiografía de las diferentes áreas priorizadas por este ministro, que fue, o por esta administración, que fue Desarrollo Rural, la Junta Nacional, la Granja, y básicamente en esas dos áreas lo que estamos haciendo es un pormenorizado estado de situación de esas dos unidades ejecutoras. Adicionalmente a esto, hay una coordinación nacional a partir de la Auditoría Interna de la Nación, en donde estamos articulando para avanzar en un proceso de auditoría con la dirección de este órgano tan importante. Estamos trabajando, estamos analizando y a la medida que haya novedades, obviamente las vamos a comunicar. Bien, bueno, creo que por acá quedamos, porque finalmente no sé qué ha pasado con Luis, que no se pudo conectar. Así que, subsecretario. Bueno, medio terminando este espacio, agradecerles a ustedes el tiempo, agradecerles que hayan esperado. Para nosotros es muy importante que ustedes tengan claro cómo el estado de situación de este proyecto, qué nos encontramos y qué es lo que vamos a hacer, porque ustedes son clave en este proceso de transmitir lo que está pasando en el ministerio. Así que las gracias a ustedes. Gracias a usted, acaba de entrar el ministro, por lo tanto le estaba preguntando si quería dar unas palabras, pero me transmite el saludo a todos ustedes y el agradecimiento. Así que muchísimas gracias y a las órdenes.